Titulares de los medios censurados para que puedas contrastar. Estamos a 18 de mayo de 2023 y esto es Rusia, RT. Rusia y Cuba cooperan para acordar la transición a transacciones en rublos. López Obrador, el poder judicial en México está tomado por la delincuencia organizada, allanamientos, protestas y detención, el escándalo de pederastia eclesiástica en Bolivia. Petro, Latinoamérica vive una crisis en el proyecto democrático. Congresistas de Estados Unidos presentará artículos de juicio político contra Biden. Rusia ante la ONU, la OTAN busca una escalada en Ucrania y no está interesada en la paz. Asesor de Zelensky, odiamos a los rusos y los perseguiremos siempre y en todas partes. Osadía o la apuesta por la división de la izquierda. Dos lecturas sobre la muerte cruzada decretada por Lasso. Assad llega a Arabia Saudí por primera vez desde que comenzó el conflicto de Siria en 2011. Consejo Electoral de Ecuador prevé las elecciones adelantadas para el 20 de agosto. 14 congresistas de Estados Unidos instan a Biden a autorizar el suministro de cazas F-16 a Ucrania. Se registra una fuerte explosión en una refinería del sur de México. Fraude electoral, la anomalía que provoca una investigación en España por compra de votos. Deutsche Bank pagará 75 millones de dólares a víctimas de Jeffrey Epstein. Australia suministrará drones y otra alta tecnología a Filipinas en medio de tensiones en el mar de la China Meridional. Alegoría, narco, moda o arte, el polémico éxito de los corridos tumbados en México y Estados Unidos. Los perros modernos superan a sus antepasados en volumen cerebral. Rusia con Sputnik Mundo. Las guerras desatadas por Estados Unidos desde el 11S han causado cerca de 4,5 millones de muertes. El Congreso de Perú acoge pedido para declarar persona non grata a López Obrador. Rusia coordina con Cuba la labor de bancos rusos y la transición a pagos en rublos. El Comité de Cámara Baja de Estados Unidos denuncia múltiples casos de abuso y mala conducta en el FBI. El ingreso de México en la OCDE fue la entrada formal del neoliberalismo al país. La misión de paz africana es la primera aceptada tanto por Moscú como por Kiev. Varios muertos en un bombardeo ucraniano en la provincia rusa de Belgorod. Un legislador de Estados Unidos pide que Washington aclare cuáles son sus objetivos en Ucrania. Noruega y Reino Unido anuncian entrega a Kiev de 3 radares y 8 lanzacohetes múltiples. Tiro directo. Los cañones rusos MT-12 Rápida apabullan a las posiciones ucranianas. China con CGTN en portada. Xi Jinping sostiene conversaciones con el presidente de Turkmenistán, Serdar Berdimuhamedov. Y otras noticias de portada. El presidente chino Xi Jinping y su esposa Peng Liyuan celebran una ceremonia de bienvenida para celebrar a los líderes de Asia Central y sus esposas. Otras noticias también de portada. El presidente chino Xi Jinping se reúne con sus homólogos de Turkmenistán. Además, Xi Jinping se reúne con su homólogo kazajo y por último, el presidente de China enfatiza la promoción de la modernización china en la provincia de Shanxi. Otras noticias, aparte de las de portada, Xi Jinping sostiene conversaciones con el presidente de Tayikistán, enviados altos ejecutivos de medios de comunicación, expertos de China y Asia Central. Los jefes de Estado de China y Kazajistán firman una declaración conjunta. China tacha el viaje de Trust a la región China de Taiwán de intento de servir a los intereses políticos espurios. Presidente de Kazajistán llega a Xi'an para cumbre China-Asia Central. Irán con Hispan TV, miles de palestinos se manifiestan contra la marcha de la bandera israelí. Otras noticias de la portada. Irán rechaza inquietud de Estados Unidos por acuerdo ferroviario firmado con Rusia. Bashar al-Assad llega a Arabia Saudí para asistir a cumbre de Liga Árabe. Rusia destruyó grandes depósitos de armas occidentales en Ucrania, importantes arsenales de armas. Irán condena detenciones en Azerbaiyán y refuta acusaciones de Bakú. Además, Irán tilda a Israel del enemigo común del mundo islámico. Y, por último, noticias como que Rusia en Latinoamérica pues, pone fin a la hegemonía de Washington y Venezuela y Palestina pactan acuerdos económicos y políticos bilaterales. Irán a la ONU. Israel es una amenaza para la paz y la seguridad de la región.
Turquía con TRT en español en portada, Cavusoglu, sobre los barcos turcos atrapados en el estrecho de Kerch. Asimismo, Autun reacciona al doble rasero de Estados Unidos. Exteriores ruso, es inaceptable la detención de periodistas turcos. Turquía repudia el envío de un destructor lanzamisiles de Estados Unidos a Chipre del Sur. El CE forma mecanismo para responsabilizar a Rusia de crímenes de guerra. Ejército ruso ha atacado esta mañana a Kiev y los Estados Unidos se declara satisfecho por alargar el acuerdo de grano del Mar Negro. Agencia Árabe Siria de Noticias Sana, presidente de Siria, llegó a Jeddah para participar en Cumbre Árabe-Siria, retorno triunfal a la Liga Árabe. Fuerzas rusas eliminan a más de 500 soldados ucranianos y derriban un Su-24 y un helicóptero Mi-8 del régimen de Kiev. ¿Sabías estos datos sobre la Liga Árabe? Canciller sirio insta por un papel árabe efectivo que impulse el retorno de refugiados sirios. Además, en este medio recogen las siguientes noticias. Siria participó en reunión del Comité Permanente de Asuntos Económicos y Desarrollo Sostenible en Bahrein. Lukashenko llama a iniciar negociaciones para resolver la crisis de Ucrania sin condiciones previas. La CIA apoya a monstruos y radicales para sembrar el caos mundial, asegura analista militar. Un Kinzhal ruso destruye una de las dos baterías Patriot entregadas a Kiev. Rusia destruye armas suministradas a Ucrania por países de la OTAN. Lavrov llama a abandonar la confrontación en las relaciones internacionales. La violencia armada está enraizada en la sociedad y la cultura estadounidense. El Líbano con Almanar. China gana la carrera y expulsa a Estados Unidos de Asia Central. Otras noticias, aparte de esta noticia de las elegidas, de las deportadas, último ataque de Hezbolá contra sitios israelíes en el sur del Líbano. Los palestinos se enfrentan a la marcha de la bandera sionista en la Al-Quds ocupada. Irán-Rusia firmando acuerdo para la construcción del ferrocarril. Matar rusos en todas partes. Moscú reprocha las palabras de un dirigente ucraniano. Flotilla iraní regresa a su país tras circunnavegar el mundo. China gana la carrera y expulsa a Estados Unidos de Asia Central. Assad participará en la próxima cumbre árabe de Jeddah. El régimen israelí presiona a Egipto para no restablecer las relaciones con Irán. Ministros de Exteriores árabes saludan la presencia de Siria en la cumbre de la Liga Árabe. Irak aumenta sus exportaciones de petróleo al Líbano. Venezuela, Telesur en portada, demandan ante Corte Constitucional muerte cruzada en Ecuador. Otras noticias importantes, CNE de Ecuador anuncia fecha tentativa de comicios anticipados. Presidente de China intercambia con líderes de Asia Central. Aumenta a 9 los muertos por inundaciones en Italia. Asimismo, fallece en La Habana intelectual cubano Roel Sánchez, reclaman al G7 acciones concretas para promover desarme nuclear. Cuba inscribe nuevos bienes en registro de memoria del mundo. Israel despliega más de 3.000 policías por marcha sionista. Ganador de elecciones en Tailandia anuncia amplia coalición. Migrantes centroamericanos temen deportación desde Estados Unidos. Francia Márquez trata con líderes etíopes sobre cooperación. ALBA Movimientos lanza campaña Bolívar contra Monroe. Y por último, el medio de la isla. Cuba debate en detalle las nuevas medidas sobre la validez y costo del pasaporte cubano. Asimismo, dentro del medio recoge estas noticias. Estudio advierte que más de la mitad de los mayores lagos y embalses del mundo están disminuyendo. Analizan en Parlamento cubano proyecto de ley de comunicación social. Cuba condena impacto del bloqueo en la salud pública. La Habana sesiona Comisión Intergubernamental Cuba-Rusia. Falleció el intelectual cubano Iroel Sánchez a los 58 años. UNESCO inscribe piezas del patrimonio cubano en Registro Internacional de Memoria del Mundo. Díaz-Canel evalúa cumplimiento de estrategias de desarrollo en Holguín. Se emplearán pelotas Batos en la 62 Serie Nacional de Béisbol. Marcelo Bielsa, nuevo director técnico de la selección de fútbol de Uruguay. UNEAC rechaza hostigamiento contra buena fe en España. Respuesta a lógica matemática, la lógica común y apotegma martiano de gran actualidad. Presentan esta tarde libros sobre boicot yanqui a la colaboración médica internacional de Cuba. La Carmen López te lo cuenta.